Bendiciones para cada uno de mis hermanas. Que el Señor esté con nosotras cada día, en todo tiempo. Pues esta mañana traemos esta clase con ustedes acerca de el título de nuestro tema es Espíritu de Empatía. Y en la Biblia encontramos muchos personajes que tuvieron ese espíritu de empatía. Y vamos a hablar de ellos, quizás unos dos personajes. En esta mañana, pues para mí soy bendecida poder estar con ustedes y gracias a ustedes también por poner esa parte y poner su tiempo en esta mañana. Sabemos de que el tiempo es se va rápido, es muy valioso, pero ustedes son como María, ¿verdad? Cuando se acercaba a los pies de Jesús, buscaba los consejos del Señor. Así que bienvenida sea cada una de ustedes y iniciamos nuestra clase en esta mañana. Mis hermanas, hay un personaje que me llama mucho la atención. Bueno, son tres personajes, son tres amigos. Yo creo que ustedes los conocen muy bien cuando habla de los tres amigos de Job. Cuando Job estaba sufriendo, cuando estaba en su prueba, y ellos llegaron a saber, y ellos se pusieron de acuerdo, llegar donde estaba Job, a consolarlo, a condolerlo. Y dice el libro de Job que cuando lo vieron de lejos, ellos se pusieron a gritar, a llorar, de tristeza, de dolor, de ver un amigo fiel como Job, de ver un amigo justo como Job, sufriendo esa enfermedad. Ellos se rasgaron, se quitaron la ropa y lloraron, ¿verdad? Pero ahí se quedaron, dice el libro de Job, que se quedaron ellos ahí sentados durante 7 noches, 7 días sin hablar. Me parece muy lindo ese acto que hicieron ellos, porque Job estaba en su profunda depresión, en su dolor, y no quería escuchar, no quería saber nada. Y ellos se quedaron ahí por 7 días, por siete noches. Pues muy interesante esta historia de los tres amigos, pero nuestro tema de hoy es acerca de el espíritu de empatía y es el empatía. Y vamos a definir un poquito la palabra empatía. Bueno, la empatía se le ha dado muchos conceptos. Recordemos de que cada ciencia lo ha estudiado desde su punto de vista y quizás esta ciencia o estas disciplinas no se han puesto de acuerdo a llegar a un punto cuál es el significado verdadero de la palabra empatía. Por ejemplo, la filosofía, la psicología, la teología, que es donde estamos nosotros, que es la base de nuestra fe, y entre otras disciplinas como la neurociencia han colaborado en esto, pero cada uno de esos da un significado de la palabra empatía. Pero juntando toda esta información y podemos resumirlo en un breve párrafo, podríamos decir que la empatía es la capacidad del ser humano o la habilidad del ser humano que tiene para ponerse en el lugar de otro, incluso ponerse en sus zapatos. Se trata de comprender las emociones, los sentimientos y los pensamientos de esta persona. Pero me llama mucho la atención y un psicólogo hace esta pregunta. Entendemos que la empatía significa ponerse en el lugar de otro. Entendemos que la empatía significa ponerse en los zapatos de otro. Pero él hace esta pregunta. ¿Me quedan los zapatos de la otra persona? ¿Me calzamos igual? ¿Me entrará el pie en el zapato de la otra persona? Llama mucho la atención eso. ¿Por qué, mis hermanas? Porque hay momentos que quizás queremos estar en los zapatos de las otras hermanas, otras amistades, pero muchas veces quizás nos queda corto o nos queda largo, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes. ¿Qué nos da a entender esto? Porque cada situación es diferente. El ser humano sufre en su capacidad, como dice las Sagradas Escrituras, que las pruebas vienen conforme a la capacidad. El examen que Dios nos da, los entrenamientos que Dios nos da es conforme a nuestra capacidad, diferentes experiencias. Pero ¿qué es lo que hace la empatía? Es una capacidad, es una habilidad para entender, comprender sus emociones, los sentimientos que siente esa persona y también qué piensa esa persona.
Pero dirán ustedes, ¿acaso yo soy adivina? ¿Cómo puedo yo entender los pensamientos? ¿Cómo yo puedo entender ver sus sentimientos? Pues hay una palabra que usan los psicólogos, por ejemplo, dicen ellos de que la clave para poder desarrollar una buena empatía es no juzgar a la persona. Prefiero quedarme con esa parte de esos tres amigos. Ustedes conocen los tres amigos de Job. Y ellos en el capítulo 2 de Job, cuando habla, llegaron, se quedaron ahí sentados al lado de Job, sin hablar, sin dar consejos, sin juzgar, hasta allí. Estaban bien, iban bien. Pero de repente pasa a otro tiempo, ¿verdad? A otra como acción donde empezaron ellos como empezar a juzgar a Job. Y lo que hace, lo que dice para poder desarrollar una buena empatía es no juzgar a la persona. ¿Por qué? Porque no sabemos si la prueba que está pasando es consecuencia de su pecado o la prueba que está pasando es una prueba que Dios está dando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotras como hijas de Dios, como hermanas en Cristo? Es llegar a comprender a la otra persona. Muchas veces se lleva la historia de esa persona a nuestra propia historia o a nuestra propia vivencia. A veces se dice que yo ya lo he vivido, me ha funcionado esto, haz esto. Hay momentos que la persona empieza a narrar o a hablar de su situación para sacar esa emoción que tiene, ¿no? Creo que ustedes lo han escuchado muchas veces. Hay personas que solo quieren ser escuchadas. Entonces, pero muchas veces uno contesta antes de que termina la persona a contar su dolor. Entonces lo que hace es no llevar la historia de esa persona a nuestra propia vivencia y experiencia, porque cada uno tiene una manera de vivir, su experiencia, cada uno, todos tenemos diferentes experiencias y vivencias, ¿verdad? Respecto al dolor, sin pretender darle soluciones. No buscar sentirse, lo que hace la persona es buscar ser comprendida y escuchada. Hay momentos que nuestros consejos pues no le ayuda, pero si la persona pide nuestros consejos, cuando vemos que sí está abierta para recibir nuestros consejos, pues claro, nosotras estamos abiertas para darle. Saber escuchar, muy importante saber, como lo que hace la empatía es comprender los sentimientos, comprender los pensamientos. Pero ¿cómo puedo llegar a conocer a la persona? ¿Cómo puedo llegar a ver a la persona? A saber lo que está pasando. Muchas veces se da a través de la escucha activa, de escuchar. Así como hay momentos, hay personas de que uno solo quiere ser acompañada como joven en ese momento. Llegaron sus amigos, se quedaron ahí por 7 días, 7 noches y sentados en silencio. ¿Es compañía buena? Sí, es buena. Pero también hay momentos de que la persona quiere ser escuchada, solo escuchada. Y hay momentos de que sí necesita un consejo. Entonces, eso es lo que hace la empatía, conocer la necesidad emocional. La persona está abierta para escucharme a mí o se encierra, porque como les digo, las pruebas son diferentes maneras de vivirlo. Entonces, escuchar y entender su situación, interpretar las señales no verbales. No todas, bueno, ustedes saben que las personas no todas estamos abiertas a expresar lo que sentimos, hablar lo que siento, hablar lo que quiero. Entonces, la empatía lo que hace es desarrollar esa habilidad de poder escuchar atentamente a la persona y conocer los gestos del cuerpo. Hay personas que dicen, yo estoy bien, pero con una tristeza en la cara. Hay personas que dicen, no, yo estoy perfectamente bien, pero se ve ese dolor. Entonces, hay momentos, nosotros entonces conocer a esas personas y esa es la forma de poder entender y comprenderlo. En esta mañana, mis hermanas, les traigo esta parábola. Creo que ustedes también lo saben ya acerca de esta parábola. A ver, ¿qué me podría decir? Si alguno de ustedes puede abrir su micrófono y decirme, cuando ve esta imagen, ¿qué se le viene en la mente? El buen samaritano. El buen samaritano, así es. Y me encanta hablar de buen samaritano porque tuvo una actitud muy hermosa.
muy hermoso con este hombre sufriente que necesitaba la ayuda. Y vamos a ir al libro de Lucas y quiero pedirle favor a una hermana que pueda ayudarme. El libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 29. Les invito a abrir sus Biblias, mis hermanas, para que podamos leer Lucas. Si una hermana que ya tenga Lucas por ahí, 10, 25 al 29. Amén, ya lo tengo, hermana. Adelante, mi hermana. Del 25 al 29. Sí. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Amén. Amén. Gracias, hermana. Un intérprete de la ley se acerca a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es un intérprete? Es un conocedor de la ley, experta de la ley de Moisés, conocía los mandamientos de Moisés, era un abogado de la ley. Y se acerca y le hace esta pregunta a Jesús para tentarlo, para probarlo. Sus intenciones no eran buenas. Y le pregunta a Jesús, ¿qué haré para entrar a la vida eterna? Y aquí nos habla, ¿verdad? Y le contesta a Jesús de una manera muy especial. Aunque sabiendo Jesús cuáles eran sus intenciones, cuáles eran sus pensamientos, pero Jesús tenía una forma de contestar. Era un maestro, es un maestro de dar respuesta, es un maestro para poder hacerle ver, porque el intérprete de la ley tenía la respuesta. Él conocía la ley, sabía la respuesta, pero quería ver hasta cómo Jesús contestaba esto, porque recordemos de que supuestamente cuando le decían a él, tú vienes a quebrantar la ley, a violar la ley, pero él que contestaba, mis hermanas, yo vengo a cumplir la ley. Porque la ley, mis hermanos, no solo es guardar la palabra, guardar los sábados como hacían los judíos, es más que eso, es más acción, es más demostración. Entonces pregunta este intérprete de la ley, ¿pero quién es mi prójimo entonces? Sabe que tiene que amar al Señor y sabe que tiene que amar al prójimo, y él le hace esta pregunta en el 29, pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahora la pregunta que vamos a hacer nosotras, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Y Jesús le contesta con esta parábola. Y vamos a seguir leyendo. Quiero pedirle a otra hermana que me pueda leer el versículo 30 hasta el 35. Si lo tienen mis hermanas, ¿pueden leerlo? Yo lo tengo. Adelante, mi hermana. Ok. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hasta el 18, 38. 35, mi hermano. Ok. Y echándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta el 35. Amén, gracias.
quiero cuando este intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo entonces? Y cuando leía la ley, dice que lo que dice la ley es amar a Dios, amar a mi prójimo, y después sale con la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le dice, tú sabes quién es tu prójimo, y cita el intérprete de la ley, lo que es el Levítico 19:18. Si hay otra hermana que pueda leerme Levítico 19:18 para que nos hable quién es nuestro prójimo, quién es el prójimo este intérprete de la ley. Para él, en su mente, su prójimo solo era la misma nación judía, el mismo judío, el mismo que cumple la ley de Moisés. Ese es mi prójimo. Entonces, pero los demás no son mis prójimos. Es como decir, pues, el samaritano no es mi prójimo. Pero antes de eso, vamos a Levítico 19:18. Lo tengo, hermana. Adelante. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Si se dan cuenta, si vamos a leer el capítulo, ustedes lo pueden leer más adelante, lo que es el Levítico 19, el capítulo está hablando de un contexto. El prójimo no es el mismo judío, porque más adelante dice, no hagas justicia, no ves lo malo ante los demás. Empieza a hablar la escritura. Entonces está hablando de un contexto de que no es el mismo judío, que no es el mismo israelita, que no es la misma persona que está haciendo toda la ley de Moisés, cumpliendo la ley de Moisés. Entonces ese es el prójimo. Pero ¿qué pasa? Jesús le narra esta historia, esta parábola del buen samaritano, porque se recuerdan cuando la mujer samaritana le preguntaba a Jesús que los judíos y samaritanos no se llevaban bien, porque tenían como los judíos los miraban como impuros, porque no cumplían la ley de Moisés, no hacían la ley de Moisés. Uno de los que podemos ver de los samaritanos eran personas que era combinación de judía con extranjeros, eran mestizos, y después se les fue enseñado las leyes, como 5 leyes de Moisés, y se quedaron con eso, pero eran idólatras. La religión de ellos era idólatra. Entonces tomaron una parte de la ley y la idolatría, hicieron una combinación de religión, y se quedaron ahí, hicieron su templo, buscaron su sacerdote, ellos mismos eligieron su sacerdote. Entonces no estaba cumpliendo con la totalidad de la ley. Y además, cuando conocemos más de la historia de los pueblos samaritanos, pues eran asesinos, eran violadores. Entonces, por eso el judío aborrecía al samaritano. Pero ¿qué nos dice el Levítico? Que amara a su enemigo, que no hiciera justicia con sus propias manos. Entonces, pero vean esta historia, lo que nos cuenta este relato, esta parábola, de que iba un sacerdote. Iba un sacerdote en el camino, cuando nos dice en el 30, un hombre descendía de Jerusalén. Aquí vemos cuántos personajes vemos acá. Aquí vemos el hombre que fue golpeado, lastimado. Aquí vemos un sacerdote, un levita, y vemos a un buen samaritano. Vemos 4 personajes. Y dice que, y también los ladrones, ¿verdad? Que son otros personajes. Y dice que el hombre venía de Jerusalén a Jericó. Aquí está hablando de 2 pueblos, ¿verdad? Jerusalén y Jericó. Y cayó en manos de ladrones, y los cuales despojaron hiriéndole. Estos ladrones no solo se conformaron con quitarle sus cosas, de llevarle sus cosas, sino lo dejaron golpeado, lastimado. Hoy día sucede eso, ¿verdad? La ira de los ladrones, pues, no basta de despojarle con todas sus pertenencias, sino al contrario, a veces son asesinadas las personas o golpeados. Y eso fue lo que sucedió con este pobre hombre. Y lo dejaron tirado, solo, abandonado en un lugar peligro. ¿Y qué pasa? Venía un sacerdote. ¿Qué era un sacerdote? Era la tribu de Leví, conocedor de la ley.
profesa la santidad, enseña la ley, enseña la ley de Moisés, instruye a otras personas acerca de la ley de Moisés. Y dice de que este sacerdote venía también de Jerusalén y se iba para Jericó, según que muchos sacerdotes también tenían su residencia en Jericó, y ellos viajaban para adorar al Señor, ofrecer sacrificio al Señor. Y este es lo que nos da a entender, porque dice desciende de Jerusalén a Jericó, y venía, y cuando vio el pobre hombre tirado en el camino, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice la Biblia en este caso? Dice que se hizo por un lado y pasó de largo. Y la pregunta que hacemos, ¿pero por qué? Bueno, muchas contestan de esta manera, de que, porque como primero, supuestamente era un sacerdote no podía tocar a una persona porque está muerto o medio muerto, y otra cosa, pues es una persona de que era impuro. Pero si nos damos cuenta acá, según lo que nos dice y nos narra un poco la historia, de que este sacerdote ya había ofrecido su sacrificio, ya venía desde Jerusalén para su casa. Entonces, como que no hay esa excusa de decir, es que no quiero tocarlo porque me voy a contaminar y después adorar al Señor, y ya después tendré que purificarme. Pero dice de que él venía ya de regreso, ya de haber ofrecido su sacrificio. Un sacerdote es una persona que tiene una función en el templo. Se recuerda que es una tribu de Leví, tienen funciones, son líderes. Pero ¿qué pasa? Tenía el conocimiento de la ley, guardaba toda la ley, cumplía toda la ley, pero con su prójimo, nada. Pasa e ignora el pobre hombre. Y después viene otro personaje. ¿Cuál es el otro que viene? Un levita. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Y estos hombres, hermanos, son conocedores de la palabra, son conocedores de la ley. Pero ¿qué pasa? Ignoran. Y llega a este hombre, a un samaritano. Según este samaritano no está cumpliendo con la ley, está idolatrando porque hizo una religión combinado con la ley de Moisés, una parte de la ley de Moisés y una parte de su idolatría. Ya se imaginan ustedes agregar una parte de espiritual y una parte mundana, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene lógico. Pero este señor sí tenía un corazón. Este señor sí tenía empatía, era empático, a pesar de que era una persona de que era un hombre malo, supuestamente como conocían los judíos. Pero ¿qué pasa? Y me llama mucho la atención lo que hizo esta persona. Y se acerca y dice en el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndolo se acercó. ¿Qué hizo? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Supuestamente el vino es como para desinfectarlo, como para limpiar la sangre, la herida, y después lo unte con aceite para suavizar el dolor y para que pueda cerrar las heridas. Eso es lo que tenía este samaritano. Si preguntamos, este samaritano venía de Jerusalén para Jericó, no estaba en sus planes de que iba a encontrar a alguien en el camino y que podía ayudarlo, sino al contrario, él tenía ya sus proyectos en mente y lo que tenía que hacer, pero no le importó tomar ese tiempo, no le importó usar ese vino, ese aceite para curar a su prójimo. Y no solo eso, sino también le buscó un hospedaje, un lugar donde llevarlo, porque lo llevó después de haberlo curado, las heridas y todo, lo lleva y le busca un lugar y lo cuida, y después se va a donde tenía que ir y deja las dos, cuando nos dice 2 denarios, y le dice todavía al hospitalario, el dueño del lugar o del pequeño hotel, le dice, si hace falta, vengo y pagaré lo que haga falta. No solo lo dejó, sino terminó el trabajo. No lo dejó a mitad, sino al contrario, él vio hasta que el hombre pudo levantarse y caminarse. Entonces, esto es hermoso porque a pesar de que uno no conocía podríamos decir, la palabra de Dios exactamente, pero sí parece que es el más
compasivo que los sacerdotes, que el levita, que eran conocedor. Y vea esta maravillosa respuesta que le da el Señor. Y después dice, acercando, vendó sus heridas, y otro día, bueno, en el 35, cuando nos dice otro día al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero y dijo, cuídenmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres? Bueno, otra hermana que me puede ayudar, 36 y 37. Este ya es la respuesta de Jesús el intérprete de la ley. 36, 37, mis hermanas. Amén. Pues bien, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Amén. 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 Le pregunta a Jesús, este es el prójimo, y le hace esa pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿El que fue robado o el que curó las heridas? Y él tenía la respuesta, pues claro, el samaritano, el que cuidó del hombre que necesitaba. Y entonces me llama mucho la atención cuando dice el que usó misericordia, el que usó misericordia. Quizás la Biblia no nos habla directamente sobre la empatía, sobre ser empática, pero nos habla que seamos compasivas, que seamos misericordiosas y todo, así como este buen samaritano que tuvo compasión con su prójimo, con este hombre. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué pensó ese buen samaritano en ese momento? No pensó como el levita y el sacerdote, sino tuvo esa empatía. Pensó, me imagino, ¿qué puede pasar con este hombre sin la ayuda de nadie? Si yo fuera, yo pues necesitaría que alguien me ayudara. Pues empezó a usar la empatía. Entonces, vamos a ver un poco el significado de la misericordia. Bueno, la misericordia tiene varios conceptos en diferentes contextos, pero lo que encontramos acá es que la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria, necesidad. ¿Tenía necesidad el hombre para ese entonces? Sí. Tenía necesidad física, necesitaba la ayuda de alguien. Entonces indica corazón, sentir desde adentro y expresarle a los demás. Es más que sentirlo emocionalmente, sino más que eso es una acción. La empatía, mis hermanas, hay muchas personas o muchos autores definen la empatía como empatía emocional, empatía ya con la lógica, pero lo que nos llama al Señor a nosotros, usar tanto la empatía como emocional, entender, pero también usar la lógica, usar la mente. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer por este prójimo? ¿Cómo puedo ayudarlo? No sentir la empatía, quedarme allí si siento tu dolor. Me imagino cómo me siento yo si estuviera en tu lugar, pero cuando alguien necesita la ayuda, ahí donde tenemos que actuar ya con la mente, con el pensamiento, con la conciencia. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudarlo? Si está en mis manos de poder ayudarlo, lo puedo hacer. Entonces, eso es lo que consiste la misericordia también. Aquí nos da a entender es la capacidad de sentir compasión por los que sufren, y brindarles apoyo. También la misericordia se puede manifestarse de diversas formas, sea por medios de materiales como dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otras, y por medios espirituales, por ejemplo, también nos habla también si está si hay medios para poder hacerlo, podemos hacerlo, si está nuestra capacidad de poder hacerlo, y eso es lo que nos manda el Señor, pero también se puede hacerlo espiritualmente, ¿verdad? Dice, por medios espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que esté triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos. Este también es una obra, es compasión, pedir por los demás, consolar a los demás, escuchar a los demás. Los 3 amigos de Job pues hicieron esta obra al principio, escucharon, se quedaron ahí al lado de él.
Y entonces eso es lo que nos enseña acerca de la misericordia. La misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Podríamos decir que hace lo mismo que la empatía, ¿verdad? Eso es lo que hace la empatía. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón, en la reconciliación. Es más que sentimiento de simpatía, es una práctica en el cristianismo. Como le decía, amar al prójimo es una práctica, es en acción. No solo se puede decir te amo en el amor del Señor, sino cuando hay una necesidad. Las necesidades, mis hermanas, hay físicas, los dolores como emocionales y también pues espirituales. Este hombre, pues la necesidad de él era físico y necesitaba esa ayuda, pero también hay necesidades emocionales, espirituales. Entonces el Señor nos llama a nosotras a que seamos empáticas con cada una de nuestras prójimas, con las demás, que podamos desarrollar esa empatía. Jesucristo tuvo un espíritu de empatía. Mirábamos a él con los niños, con las mujeres, con los enfermos, con toda la gente. Y hay momentos cuando él sanaba a los enfermos y me llama mucho la atención que los judíos o también los mismos fariseos se acercaban a él o también la gente y le dicen, ¿pero quién pecó? ¿Se recuerda cuando él curó, le dio la vista al ciego? Y llegan los demás y le dicen, ¿pero por qué sufre este hombre? ¿Quién pecó? ¿Fueron sus padres o él? Se ha visto esto de que la que sufre, la que está pasando situación fuerte es porque ha pecado, porque es consecuencia de su pecado. Es muy importante, hermana, antes de juzgar, es importante la consolación, mis hermanas. Recordemos, los 3 amigos de Job hicieron un buen trabajo al principio, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Job se quedó solo. Y una de sus palabras en Job 19:19 dice Job, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que me amó se han vuelto contra mí. ¿Qué fue lo que hicieron estos 3 amigos? Empezaron a juzgar a Job. Empezaron a señalar a Job, porque tú estás pasando esto porque algo hiciste, te portaste mal, pecaste. Y eso es lo que sucede hoy en día también, mis hermanas. Y Job dice en el 20, mi piel y mi carne se ha pegado a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Esto es fuerte, la enfermedad. Sufrimos el virus este año, el año pasado, pero pienso que esta enfermedad de Job no se compara con este virus, el sufrimiento que tuvo Job. Y necesitaba a ellos, sus amigos, en ese momento. Actuaron bonito en esa parte cuando llegaron y se quedaron ahí al lado de él, pero después como que se cansaron esos amigos y empezaron a señalarlo. Entonces, y dice Job en el 21, vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. Me ha tocado la mano de Dios, no es porque esta es consecuencia de mi pecado, sino Dios me está probando mi fe. Y hay momentos, mis hermanas, para poder desarrollar la empatía, Dios como que nos da situaciones difíciles que vivamos para poder entender la otra persona. Ustedes mismos cuando ya han pasado por una situación y ven la misma situación similar que está pasando nuestra hermana, como que somos más empáticas, entendemos más a la otra persona. El apóstol Pablo también lo dice. Pasa estas pruebas para que yo pueda entender a los demás, para que yo pueda ayudar a los demás. Esa es la forma de desarrollar la empatía. Dios nos pule a través de estas situaciones difíciles, en medio de esta prueba, en medio de esta pandemia también. En todos los días tenemos situaciones, pero Dios como que nos está puliendo para que podamos desarrollar la empatía.
para que podamos tener ese espíritu de empatía, para que podamos entender a los demás. El apóstol dice que alegramos con los que se alegran, riamos con los que se ríen, lloremos con los que lloren. Y el Señor nos llama a que tengamos ese espíritu. Y yo las invito, mis hermanas, que practiquemos la misericordia, la compasión, el espíritu de empatía de Jesús, el espíritu de empatía con las mujeres, con los niños. Y antes de juzgar, es muy importante, mis hermanas, consolar, entender al prójimo. Y ya sabemos quién es el prójimo, es todas las personas, no solo nuestras hermanas que están alrededor nuestra, sino hasta el mismo enemigo. Jesús le enseña a este intérprete de la ley que el prójimo es el mismo enemigo, es el mismo samaritano, pero la actitud del buen samaritano fue más hermoso que la actitud de estos hombres, a pesar de que conocían la ley. Muy importante, mis hermanas, que aprendamos del espíritu de empatía que tuvo Jesús. Las dejo, mis hermanas, muchas bendiciones y pues el Señor siempre nos invita todos los días a que tengamos ese espíritu de empatía. Sumo sacerdote, justo defensor, Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Sumo sacerdote, justo defensor, Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Tu cuerpo es el velo al lugar santísimo, me has purificado, tu gracia me salvó. Pues ahora dile, sumo sacerdote, justo defensor, Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Al lado de tu Padre te has sentado ya, ante ti me pararé, tu rostro allí veré. Pues ahora dile, sumo sacerdote, justo defensor, Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya, mis pecados borraste ya. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por su mensaje. Cambia el corazón como aguas del río. Mujeres de Fe con Esperanza. Te invitamos a visitar nuestra página de Facebook y a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Mujeres de Fe con Esperanza. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un programa. Dios te bendiga. Y mi nombre honré a Jesús.